Mateo capítulo 8, versículo 18. Aleluya. Y hoy estoy un poco nervioso porque tengo una hermana que es misionera, que está acá, que estuve charlando con ella, la hermana Herminia. Así que ella es una inspiración tremenda para nosotros por el tiempo que ella ha invertido en el campo misionero. Y imagínense, nosotros recién por salir al campo y ella ya veterana en las misiones. Y es una bendición para nosotros y una inspiración. Muchas gracias, hermana, de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, la palabra que quiero compartirles es la palabra con la que Dios nos marcó que era el tiempo para poder salir al campo misionero. Mateo capítulo 8, versículo 18. ¿Lo encontraron? Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo y le gritaron: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos alimenta, tu palabra nos guía, tu palabra nos purifica, Señor. Yo ruego que ahora tu palabra esté siendo sembrada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no haya nada que el enemigo, ninguna preocupación, ninguna distracción, Señor Jesús, pueda quitar esta semilla que sea sembrada en nuestras vidas, sino que dé fruto y al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles acerca del desafío de seguir a Jesús. A donde Él esté, a donde Él nos muestre, nosotros poder tomar la decisión de seguirle. Muchas veces en nuestra vida cristiana tomamos la decisión de seguirle, pero a veces nos olvidamos de a quién estamos siguiendo, o pensamos que estamos siguiendo a Jesús, cuando en realidad ya Jesús ya está en una barca y nosotros no estamos en esa barca con Él. Conocí al Señor Jesús cuando tenía 17 años, en una etapa muy turbulenta de mi vida, y mi llamado misionero no fue de la manera típica, podría decirse, o no sé si hay una manera típica de un llamado, pero tal vez los llamados que encontramos son de personas que han tenido un encuentro profundo con el Señor, o tal vez se les apareció Gabriel y les dijo: hermano, debes ir a este país. Y aparecía el mapa y estaba el lugar ahí donde le estaban señalando: ve. Y a mi hermano no me pasó así. Yo conocí a Jesús a los 3 meses, recién comencé a congregarme en una iglesia, porque yo decía que nunca iba a ir a una iglesia evangélica, porque ahí estaba lleno de locos. Y veía que había gente loca, porque yo veía cosas que no entendía. Con el paso del tiempo no solamente estoy dentro de la comunidad de locos, pero el concepto de locos no ha cambiado, ¿no? O sea, sigo pensando que en las iglesias evangélicas estamos todos locos.
Porque tenemos que estar locos, hermanos. Porque el evangelio es locura. Entonces, ya me hice parte de los locos y acá me tienen. Pero cuando conocí a Jesús en una reunión de jóvenes con unos chicos que habían venido de Buenos Aires, recuerdo haber agarrado en Hechos capítulo 13, unos versículos después de lo que leíamos hoy, y cómo la iglesia de Antioquía apartaba a Bernabé y a Saulo para la obra que les había encomendado. Entonces yo le dije al Señor, Señor, yo quiero hacer lo mismo que hiciste con Bernabé y con Saulo. Apartame para poder ir a otros lugares donde todavía no te conocen. Y yo no entendía mucho qué estaba diciendo en ese momento, hermano. Pero Dios lo tomó muy en serio. Muy en serio. Y acá estoy. Así que Dios es muy bueno. Y tenga cuidado con lo que va a orar. No, mentira. Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha y vio mi corazón en ese momento y me preparó en el camino para poder servirle a la obra que Él me había encomendado. Y hoy quiero desafiarlos a esto, a que juntos podamos tomar la decisión de seguir a Jesús. El versículo 18 dice así: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba. ¿Quién me ayuda? Veo algunos que están tomando notas. ¿Me ayudan subrayando una palabra en su Biblia? La palabra multitud. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Y se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El primer consejo que puedo dejarles hoy es que tenemos que tomar una decisión de seguir a Jesús. No podemos seguir a Jesús si no tomamos la decisión de seguir. No podemos estar con Jesús si no tomamos la decisión de estar donde Él esté, de caminar al lado de Él. No vamos a poder hacerlo. Necesitamos tomar esa decisión. Y es una decisión diaria. Es una decisión continua. Pero que nos va a ayudar a tomar una gran determinación. Hoy tengo que salir diciendo: tengo que caminar con Jesús todos los días de mi vida. Amén. Tengo que estar con Jesús. Y eso implica a veces pasar momentos de incomodidad, hermano. Jesús había estado ministrando a toda una multitud. Jesús había estado con muchísima gente enseñándoles. Y el discípulo se acerca y le dice: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y la respuesta que le da Jesús en ese momento, parafraseada, sería: mirá, yo no tengo un lugar a donde descansar ahora. Las zorras tienen su lugar donde descansar, las aves tienen su nido también, pero el Hijo del Hombre, yo, no tengo donde recostar mi cabeza, no tengo donde descansar. El seguir a Jesús va a implicar también pasar un momento de incomodidad. Seguir a Jesús no va a ser siempre cómodo. Seguir a Jesús nos va a llevar también a estar en momentos incómodos, en momentos donde no pensamos que los vamos a pasar. Y también es salir de nuestra zona de confort, del lugar donde vos te sentís cómodo, del lugar donde tu fe te ha llevado a sentirte cómodo. Pero la fe siempre nos va a desafiar a salir de esa comodidad e ir a una incomodidad en fe, a creerle más a Dios. ¿Qué es lo que Dios puede desafiarte hoy? Esa es la incomodidad que tenemos que empezar a sentir. ¿Estamos dispuestos a salir de esa comodidad y a ser desafiados en fe? El segundo discípulo que se le acerca le dice: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre y después voy a seguirte. Pero lo curioso de esto es que no había tiempo para esperar a este otro discípulo. Este otro discípulo le dije: Señor, yo te voy a seguir, pero una vez que mis padres ya no estén más en este mundo, ahí ya me voy a sentir con la libertad de poder seguirte. Pero la pregunta es: ¿cuándo iba a partir Jesús al otro lado del lago? ¿En ese momento o dentro de unos años? En ese momento. Entonces la decisión de seguir a Jesús no puede ser dilatada.
No la puedo postergar para mañana. La decisión de seguir a Jesús la tengo que tomar hoy. ¿Cuál es la excusa que le vamos a presentar al Señor para decirle no puedo seguirte? Tengo mis padres, tengo mis estudios. Señor, todavía no me puse de novio, tenés que esperar que me ponga de nuevo. Señor, todavía no terminé la secundaria. Señor, todavía no terminé la universidad. Señor, todavía no tengo un buen trabajo. Señor, todavía tengo familia, mis hijos, no puedo tirarlos por ahí. ¿Cuál es la excusa que le vamos a poner al Señor para no desafiarnos a seguirle plenamente? Lo curioso de todo es que había discípulos que habían dejado a su padre para seguirle. Juan y su hermano habían dejado a su papá, Zebedeo, en la barca, arreglando las redes y dejándolo todo. ¿Qué hicieron? Siguieron a Jesús. O sea que había un precedente, había un ejemplo de personas que lo habían dejado todo para seguir a Jesús. El primer consejo es, tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús. Pero la decisión tiene que ser hecha hoy. ¿Nos va a incomodar? Sí. Pero tenemos que superar esa incomodidad y tomar la decisión de seguir a Jesús hoy. Amén. El segundo consejo que puedo dejarles, y que es con lo cual Dios nos desafió a nosotros, es confiar en ese proceso mientras tomamos la decisión de seguir a Jesús. Jesús luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Hubo personas que decidieron quedarse en la orilla y hubo personas que realmente decidieron subir a la barca con Jesús y cruzar al otro lado del lago. Con Ruti éramos líderes de jóvenes, estábamos sirviendo a Dios, muy felices con la congregación en un grupo de jóvenes donde habíamos comenzado con un grupito chiquito y Dios lo fue multiplicando de una manera extraordinaria para nosotros y eso nos ponía muy contentos. Además el pastor estaba pensando ya en ponernos junto con un anexo, si bien estábamos sirviendo junto con el pastor, pero ya era comenzar una iglesia de cero y era otro desafío también. Y en ese momento es que Dios nos habla y nos dice, bueno, tenemos que pasar al otro lado. Matías, es momento de pasar al otro lado. Y no era un lago, sino que era un océano. Y entendíamos que Dios ya nos estaba hablando de poder cruzar al lugar de nuestro llamado. Y decidimos dejarlo todo. Y tal vez en ese momento donde uno decide dejar todo, comienza miedos, comienzan situaciones que nos hacen pasar estrés. Y me imagino los discípulos que habrán dicho, hemos dejado todo, estamos en la barca con Jesús, ahora todo va a salir bien, ahora nada va a salir mal, todo va a estar perfecto. Y de repente se levanta una gran tormenta, no tiene sentido. Pensamos que la vida cristiana va a ser todo como una pista de Fórmula 1, no va a haber obstáculos. A full vamos a ir. Y se levantó una gran tormenta que las olas inundaban la barca. Y ahí me meto yo en la historia. Me gusta meterme en la historia y hacerme preguntas como si yo estuviera ahí. En primer lugar, que la mayoría de las personas que estaban en ese lugar eran pescadores. Casi todos los que estaban en la barca eran pescadores. O sea, imagínense un pescador que nunca lo haya agarrado una tormenta. Medio raro. O sea, eran personas que estaban acostumbradas a pasar una tormenta en el lago. Sin embargo, esa tormenta era tan fuerte que les dio miedo. Lo segundo que me llama la atención es Jesús durmiendo. ¿Conocen personas que se duermen en cualquier lado, hermano? ¿Conocen? ¿Están distinguiendo a alguno que tal vez lo estoy aburriendo ya, que vio que la silla de la iglesia es demasiado cómoda? Si identifica, este es el momento del codazo certero entre las costillas. Ahí está. ¿Cómo hizo Jesús para dormirse, hermano, en esa barca? Porque no era una barca muy grande. Yo conocí por primera vez un barco cuando vine a visitar la Ruti
Yo estaba viviendo en Tucumán, Ruti acá en Zárate, y yo tenía que viajar de Tucumán a Zárate para hacer visita de novio, ¿vieron? Entonces era un noviazgo a distancia, yo tenía que viajar. Y la primera vez que vine, paseamos por la costanera de Zárate, y ahí vi un barco, hermano. ¿Cuántos conocen un barco? ¿Cuántos han visto un barco en su vida? Casi todos, acá es muy común. Pero allá en Tucumán no es común. Entonces, o vimos pasar un barco por Bella Vista, hermano. No hay. Río Salí, no. Entonces, íbamos caminando, vida de novio, ¿vieron? De la mano, tomando mate. Sí. Cuando de repente a lo lejos y por debajo del puente Zárate Brazo Largo, veo lo que para mí era un edificio flotando, con banderitas a los costados. Entonces, suelto la mano de mi novia, me voy corriendo a la baranda de la costanera y empiezo a gritar: ¡un barco! ¡Un barco! ¡Mira lo que es eso! ¡Un barco! Y Ruth hizo lo que toda mujer coherente y con dignidad haría en ese momento: alejarse completamente avergonzada de la persona que estaba gritando un barco, como demente. Y yo le gritaba: ¡sácame una foto que hay un barco! Y había personas alrededor: ¡ay, señor, que nunca vi un barco! No, señora, nunca vi un barco. No hay de estos en Tucumán, no existen. Tengo la foto con el barco. Cuando pienso en el barco, ¿era ese barco o era una barca precaria? Una barca precaria donde habrán entrado 12 personas apretadas una al lado de la otra, con agua por todos lados, porque era o el agua de la lluvia o el agua de las olas. Y sin embargo, ¿qué hacía Jesús? Dormía. O estaba tan cansado de ministrar a esta multitud, pero Jesús estaba durmiendo. Habrá tenido una capa, un paraguas, algo. Pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos, los que habían tomado la decisión de seguir a Jesús, en este momento tal vez estaban pensando: qué bien la hicieron los que se quedaron en la orilla. ¿Cómo no puse la excusa de mi viejo? Ay, ¿por qué me metí aquí? ¿Quién me mandó? Y en ese momento de mayor tensión hacemos la oración de mayor eficacia que solemos hacer los cristianos, y que a su vez es la oración más corta. Jesús, ayúdame. Señor, ayúdame. Y ahí el Señor se despierta y les tira la oreja a los discípulos y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Hermano, al tomar la decisión de seguir a Jesús, no significa que vamos a pasar una vida sin tormentas, sino que significa que las vamos a afrontar, pero con Jesús. Hay un detalle que había pasado desapercibido a la vida de los discípulos acá, y era que en esa barca estaba Jesús. Y si esa barca se hundía, significaba que el que se hundía iba a ser Jesús. Y eso era imposible, hermano, porque Jesús es Dios. Aunque parecía que el lugar más seguro era la orilla, el lugar más seguro del mundo en ese momento era estar con Jesús en la barca. El lugar más seguro para tu vida va a ser siempre estar con Jesús en la barca. No importa la tormenta, no importa la situación, no importa el desafío, el lugar más seguro para tu vida va a ser siempre estar con Jesús en la barca. Va a haber tormentas económicas, tormenta de salud, pero el lugar más seguro para tu vida va a ser siempre estar con Jesús en la barca. Asegúrate de estar siempre en la barca donde está Jesús, porque Él es el único que se va a parar y va a reprender a los vientos y a las olas, y todo se va a poner en calma. Amén. ¿Cuántos quieres estar con Jesús en la barca? Amén. Amén. Los discípulos pudieron conocer que Jesús tenía poder para calmar la naturaleza solamente estando en la barca con Jesús. Siguiendo a Jesús vamos a conocerle a Él de diferentes maneras. Si nos desafiamos a creerle, Él nos va a llevar a conocerle de diferentes formas. Amén. Podemos quedarnos en la orilla
o podemos subirnos a la barca y creer en que Jesús tiene el control de nuestras vidas y de nuestra barca. En primer lugar, tomar la decisión de seguir a Jesús. En segundo lugar, confiar en el proceso de esa decisión que hemos tomado, porque Jesús está en nuestra barca. Y por último, debemos confiar que vale la pena todo el esfuerzo que hacemos para la decisión que hemos tomado. Jesús llega al otro lado del lago. En el versículo 28, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron al encuentro de Jesús de entre los sepulcros. Yo les pedí que me subrayen una palabra al principio. ¿Qué palabra era? Multitud, exacto. Jesús dejó a una multitud para pasar a buscar a otra multitud. No, para pasar a buscar ¿a cuántos? A 2. Solamente a 2. Solo a 2. Y encima, endemoniados. No estaban ni listos para el bautismo, hermano. No estaban ni listos para el discipulado. No. Dejó toda una multitud para ir a buscar a 2. Que seguramente habrán salido haciendo cosas de endemoniados. O algo parecido. No sé si habrán ido con la cadena, porque el Evangelio de Lucas nos da más detalles de esto. Y nos dicen que los encadenaban, que vivían en los sepulcros. Estaban atados por el enemigo. Personas atadas a las tinieblas. Que nadie les daba valor. Que todos intentaban evitarles, porque habían hecho otro camino para no cruzarse con ellos. Sin embargo, Jesús, desde el otro lado del lago, los vio. Y decidió que tenía que ir a verlos. Había un propósito en ir a verlos. Lógicamente y racionalmente no tiene demasiado sentido dejar a una multitud, miles de personas, por el solo hecho de ir a buscar a 2. Pero para Jesús esto tenía sentido. Para Jesús esto tenía sentido. Hubo que renunciar a esta multitud, hubo que renunciar a cosas del otro lado del lago, hubo que pasar incomodidad, hubo que crecer en fe en la tormenta, y todo solo por 2. Hubo que hacer un esfuerzo económico y físico, y todo solo por 2. Y cuando uno piensa en el esfuerzo que tiene que hacer un misionero o un hermano que está saliendo a otro lugar, inclusive dentro de nuestro mismo país, que están trabajando en etnias o fuera del país, y uno piensa, wow, ¿realmente es lógico que hagan todo esto? ¿Realmente tiene sentido hacer todo esto? ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente va a tener un impacto en las vidas de otras personas? Y bueno, yo vengo a este pasaje y me fijo que si Jesús lo hizo, entonces yo también tengo que hacerlo. No importa si voy a impactar a una multitud o solamente a 2. Pero si Jesús me mostró que Él lo hizo, entonces yo también tengo que hacerlo. Entonces yo también me tengo que desafiar, tal vez no a subirme a una barca, a un avión y cruzar al otro lado. O tal vez usted hoy se va a sentir desafiado a subirse a un avión y cruzar con nosotros, o a doblar su rodilla y cruzar con nosotros. Porque si Jesús lo hizo, entonces nosotros también tenemos que hacerlo. Hace unos años atrás estuve en un país árabe, no donde vamos a estar ahora, estuve en otro país árabe. Tuve la oportunidad de compartir un poco de la cultura, de evangelizar también de una manera diferente. Y la cultura árabe es una cultura completamente diferente a la nuestra. Y nosotros tenemos muchos prejuicios con los árabes también. En realidad con los musulmanes, con los árabes y los musulmanes en general. Lo primero que pensamos es en terroristas, ¿o no? Pensamos árabe igual, terrorista igual bomba, igual sinónimos. Y la mayoría de ellos no son terroristas,
ni intentan hacer daño a uno. La mayoría son muy hospitalarios, nos tratan muy bien. Y yo, por mis rasgos físicos, pasaba desapercibido. ¿Ubican quién es Clark Kent? ¿Quién es Clark Kent? Superman. Clark Kent se transformaba en Superman cuando se sacaba los lentes, ¿cierto? ¿Me dan 5 minutitos? Menos de 5 minutos. Salam aleikum. Aleikum salam. Bueno, yo me acabo de convertir en un árabe musulmán. Ahí está. Me pongo los lentes y no lo veo borroso, ¿sí? Y le voy a estar hablando al Pilar los próximos 15 minutos. Ahí está. Hermano, yo pasaba desapercibido. No andaba con el gorrito, pero andaba normal. La gente me paraba en la calle y me hablaba en árabe. Y me decía, ya. Aleikum salam. No, y me decía, pero ¿no me entendés? No, disculpame. Y yo hablo un poquito de francés. En el norte de África, la mayoría de los países fueron colonia francesa, entonces se habla árabe y también se habla francés. O un poco de inglés. Entonces, con un poquito de francés le contestaba, bonjour, monsieur, je ne parle l'arabe, je ne parle pas l'arabe. Perdón. Entonces, me decía, pero tenés la cara igual que yo, sos igual que yo. Le decía, pero no soy de acá, ¿no? Entonces tu mamá era de acá. No, menos. Mi mamá es más tucumana que la empanada. Le digo, no hay chance. Tu papá, entonces, menos que menos. Pero sos igual que yo. Sí, pero no soy de acá. Y así, lugar a donde iba, lugar a donde Dios abría puertas. Y tenemos la bendición de ser argentinos. Entonces, un día voy a la ferretería y tenía que comprar unas partes que tenía que pintar y hacer otras cositas, unos arreglos más. Y llego a la ferretería y acá en nuestra amada Argentina y en nuestro amado país tenemos una palabra comodín que nos ayuda para ir a la ferretería. El cosito. Cuando este cosito va dentro de una pieza más grande, pasa a llamarse el cosito del coso. Y uno llega a la ferretería y mágicamente el ferretero sabe qué es lo que le vas a pedir. Vos les decís, ¿qué tal? Buenas tardes. Necesito el cosito del coso. Y el tipo saca de un cajón y te lo da. ¿Cómo? No sé. Ahora yo caminé 500 metros pensando cómo decir el cosito del coso en árabe. Llego a la ferretería y le digo, bonjour, monsieur. Y saco el teléfono y le mostraba la foto y estaba... ¿Cómo le...? Y me miraba el ferretero, no me entendía nada. Y me dice, ¿de dónde sos? De Argentina. Se detuvo el tiempo, hermano. Se le dilataron las pupilas. Saltó por arriba del mostrador y me dice, ¡argentino! ¡Messi! ¡Maradona! ¡Messi! Y me abraza. ¡Messi! ¡Maradona! ¡Messi! Y saltaba y yo estaba... Y dice, pará, voy a buscar a mis compañeros. Y se fue a la parte de atrás de la ferretería y buscó a los demás amigos ferreteros y dice, ¡hay un argentino acá! ¡Un argentino! Y salieron todos, ¡Messi! ¡Maradona! ¡Messi! Y estábamos ahí 5 tipos saltando porque había un argentino, Y yo ahí dije, tengo 2 opciones. O me hacen un descuento o no la cuento más. No había otra opción. ¿Y qué andas haciendo acá? Bueno, vine de paseo. Le iba a decir otra cosa. Estoy de paseo, estoy acá. ¡Oh, qué bueno! ¿Y cómo está Messi? Piensan que vos vivís en el mismo country, en Rosario, con... ¿Qué le voy a decir? No, está re bien, Lionel, gracias a Dios. Estuvimos tomando mate ayer. ¿Vos no sabés de grande que está Mateo? ¿Qué? No, está bien, Messi, está bien, él está bien, está feliz. Qué bueno, argentino. Y ahí se fueron derribando un montón de prejuicios que uno tenía acerca de los árabes. Y cómo el ser argentino es una bendición para nosotros. Porque nos abre puertas en todos lados. En todos lados. ¿Me dan 5 minutos más? ¿Amén? ¿Cuántos me dan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Gracias. Un día de Navidad, 25 de diciembre, nos juntamos con unos amigos también que eran obreros ahí en el lugar, en el país. Y subo un taxi y yo solía charlar con los taxistas y tratar de entablar una conversación para poder
compartirles de Jesús. Este día, cuando subo al taxi, charlo con el señor que conducía y le pregunto inocentemente si él conocía a Jesús. Ya le había dado la dirección a donde yo iba y cuando le pregunté si, Señor, ¿usted conoce a Jesús? El Señor me mira y me dice, no lo conozco, pero vive cerca de donde vos vas. Y el Señor pensaba que yo le estaba hablando de una persona que se llamaba Jesús. Y ahí me di cuenta de la gravedad del asunto, de que no estaba en 0, hermano, estaba en -10. Este señor nunca en su vida había escuchado de Jesús. Y le pregunté si él conocía la Navidad. ¿Qué es la Navidad? E intenté decirle cosas para ver si él me agarraba algo. Me dice, no, pero lo conozco al señor gordo ese que sale en Coca-Cola. Conocía a la Coca-Cola y a Papá Noel, pero no a Jesús. Y ahí en el viaje de 15 minutos tuve que elaborar un mini ejemplo y decirle, Jesús es el regalo de Dios para tu vida y para mi vida, para que podamos tener salvación en Él. Jesús es el regalo de Dios. Y le di un Nuevo Testamento en árabe. La felicidad de ese hombre al tener un Nuevo Testamento en su idioma era única. Nunca había tenido la oportunidad de tener una porción de la palabra de Dios en su idioma. Siempre el Islam, el Corán, el libro sagrado de ellos, pero nunca pudo tener la posibilidad de leer otra cosa. Nadie le había acercado la oportunidad de conocer el Evangelio. Aún si quieran rechazarlo, pero ya alguien les acercó la oportunidad. La diferencia entre Argentina y otros lugares es que acá tenemos la oportunidad de conocerle a Jesús. No es que no hay necesidad. Necesidad hay en todos lados, hermano. Salimos de acá y ya hay necesidad. Pero hay lugares donde no solamente tienen necesidad, sino que también no tienen la oportunidad de aún conocer a Jesús, de aceptarle o de rechazarle, pero que tengan la oportunidad en su mano. Cuando Jesús llega al otro lado y se encuentra con estos dos endemoniados, les libera y su vida cambia completamente. Después se quedan tomando unos mates con Jesús o un café o charlando en su juicio cabal. Y el libro de Lucas nos da un poquito más de detalles sobre esto. Nos dice que cuando ya fueron a correrlo a Jesús porque las personas del lugar se vieron afectados económicamente, porque ya no había más cerdos para vender, y amablemente fueron a decirle a Jesús, Señor, ¿por qué no te vas de acá? No te queremos acá. No les importaba que Jesús haya cambiado la vida de estas dos personas. Le fueron a decir, Señor, andate. Por favor, retírate. Y uno de estos ex endemoniados, porque ya no era endemoniado, un ex endemoniado, le dice a Jesús, Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo te voy a seguir a donde vos vayas. A ese Jesús le dijo, no, vos no me podés seguir. Vos tenés que quedarte. Fíjense que a los otros discípulos Jesús nunca le dijo que no. A ese le dijo que no. ¿Por qué le dijo que no? Porque tenés que ir y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con vos. Jesús no fue a buscar solo a dos personas. Fue a buscar a los primeros evangelistas del lugar, hermano. Jesús estaba mirando mucho más allá. Nosotros no queremos ir a buscar solo a dos personas. Queremos ir a buscar a los primeros evangelistas del lugar, hermano. Queremos que ellos puedan ir y hablar en su lengua. Queremos que ellos puedan ir y hablar con su cultura. Que sean los primeros evangelistas del lugar. Y que cuenten cuán grandes cosas ha hecho Dios con su vida. Amén. En primer lugar, tenemos que tomar la decisión de seguir a Jesús. Confiar en el proceso, lo segundo. Y tercero, que vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena, hermano. Vale la pena. ¿Oramos para terminar? Padre, gracias porque
eres un Dios bueno y un Dios misericordioso. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra nos edifica. Y hoy no queremos irnos sin hacer que tu palabra, que el fuego de tu Espíritu Santo selle nuestro corazón, selle nuestra mente, y que no nos olvidemos de esto que vos nos estás hablando. Que podamos hoy tomar la decisión de subir a la barca. Que podamos hoy tomar la decisión de caminar a tu lado. Que podamos hoy tomar la decisión de cruzar al otro lado del lago. Aunque vamos a pasar tormentas seguramente, pero vos tenés el control de nuestra barca. Señor, queremos estar en la barca donde vos estás. Porque si vos estás, nuestra vida no se va a hundir. Si vos estás en nuestra barca, nuestra familia no se va a hundir. Nuestros metas, nuestros deseos no se van a ahogar. Porque vos estás con nosotros, Señor Jesús. Yo te ruego que en este momento tu Espíritu Santo esté tocando nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, oh Dios. Gracias, Señor.